Hola, soy la profesora Carolina Álvarez y espero que esta clase sea de gran ayuda para ustedes. Vamos a hablar del siglo de oro. Esta clase va dirigida para segundo medio en taller de lenguaje. El objetivo de esta clase es que usted pueda identificar, relacionar, conocer e inferir elementos propios del siglo de oro, del Renacimiento y el Barroco. Y también así que usted pueda argumentar y justificar considerando elementos propios del siglo de oro. Primero, vamos a saber que en la literatura del siglo de oro, importante siglo para toda la humanidad, porque en este periodo fue donde estuvo, estuvo el arte, estuvo la literatura en su mayor esplendor. Por eso se denomina siglo de oro. En este periodo de máximo esplendor, ya en España, ¿por qué? Porque en este florecieron nuevos géneros, nuevas obras maestras, autores insuperables, descubrimientos que en este siglo fueron importantes para toda la humanidad. Comienza con la publicación de la Gramática Castellana de Antonio de Nebrija en 1492 y termina con la muerte del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca en 1681. Un periodo de que se crearon muchas obras artísticas, literarias, narrativas, muchas obras, inventos, descubrimientos. Y esto a nivel histórico y social fue una época marcada por el apogeo del Imperio Español, donde España abrió sus fronteras a nuevas ideas, al mundo, y comenzaron ahí a generarse importantes cambios. Pero en esta época, lo que faltaba de paz y estabilidad le sobraba en arte y literatura. El movimiento del siglo de oro es un movimiento muy importante que comienza, bueno, se divide en dos periodos. Comienza con el Renacimiento y termina con el Barroco. Estos dos movimientos fueron totalmente opuestos, diferentes, distintos. Primero, el Renacimiento estaba vinculado con la expansión del imperio y de los monarcas, Carlos V y Felipe II. Significó la influencia del arte italiano, la preponderancia del espíritu humanista. Y luego con el Barroco, que comienza desde 1580 y llega hasta finales del siglo XVII, que corresponde a un periodo dramático, señalado con el auge de la Contrarreforma y por tanto por una oposición al mundo moderno. Vamos a comenzar primero conociendo el Renacimiento, que fue con el periodo con el cual se inició este siglo de oro. El Renacimiento era un movimiento cultural europeo que llegó a su mayor esplendor en España en el siglo XVI, a finales, junto con el Barroco en el siglo XVII. Esta fue una época de esplendor en las artes y las ciencias. El mayor apogeo fue en España en cuanto en las artes y en la ciencia. Utiliza las formas equilibradas y armónicas y la idealización de la realidad. Todo era una idealización, todo era intentado ver visto de una manera idealista. Se caracteriza por un renovado interés por el humanismo. Quiere decir que en este periodo el humano comenzó a predominar. Por lo tanto, predomina el antropocentrismo, el optimismo, la curiosidad científica, la confianza en la razón y la exaltación de la naturaleza en este mundo. En esta época, hablando sobre las personas en sí,
sobre la confianza que tenían ellos en lo que pensaban, en lo que, en lo que ellos necesitaban poder hablar con el mundo, decirle al mundo, necesitaban exaltar la naturaleza, necesitaban darle un equilibrio a la forma armónica. Por lo tanto, en este movimiento cultural europeo fue importante que situara al ser humano como medida y centro de todas las cosas. En esta época, eh, la confianza en Dios se estaba perdiendo. ¿Por qué? Por todas estas situaciones que pasaban en esta época. En esta situación, por ejemplo, que estaban viviendo de una extrema, o cambios, por decirlo así, cambios que estaban viviendo en muchos ámbitos políticos, sociales. Por lo tanto, comenzó a predominar el antropocentrismo, o sea, que estaba enfocado en el ser humano, que era el centro de todas las cosas. ¿Ya? Por lo tanto, ellos decían que el ser humano debía recibir toda la atención, una atención moral sobre todas las cosas. En el contexto histórico donde se sitúa el Renacimiento, es a partir del siglo XIV. El mundo europeo empieza grandes cambios, principalmente el económico y social, que transforma la conciencia medieval y genera una nueva versión del mundo. Tomó todo lo que tenía que ver con la conciencia medieval, ya, o sea, y la transformó con estos cambios en lo económico y en lo social. Un gran cambio fue del universo teocéntrico. ¿Por qué? Porque por los periodos se van dando cuenta que estos movimientos comenzaban, bueno, en el medieval lo teocéntrico era algo fundamental. Y cuando hubo este cambio, se cambió de lo medieval al humanista antropocéntrico. Es mejor conocido como el Renacimiento. ¿Ya? El ser humano, el centro de las cosas. Las características del Renacimiento. Primero, podríamos decir una característica importante que la invasión turca fue una de las grandes precursoras de este movimiento, una característica fundamental, que obligó a muchos sabios a desplazarse de sus ciudades que estaban, ¿ya? Las ciudades italianas, donde estimularon el interés por el arte y la filosofía en la antigüedad. Los turcos tuvieron que irse a las ciudades italianas, a Europa, y así se pudieron conocer nuevas culturas y abrir una posibilidad para que el arte y la filosofía pudiesen tener mayor auge. También en lo religioso surge un caos con la religión católica. Esta religión entra en crisis. ¿Por qué? Por la llegada de la Reforma Luterana y la creación de la religión protestante. Aquí en esta época fue cuando Martín Lutero redactó las 95 tesis y en, puso en juego la creencia de los católicos y creando la religión protestante. Y entonces ya había un mundo que se estaba dividiendo en esto cuanto a religión católica porque los católicos predominaban. Y con esta creación, con Martín Lutero, al crear esta religión protestante era un cambio. También en la ciencia, ¿ya? Muy importante, porque acá se producen descubrimientos geográficos. Nuevos territorios como América se descubren, ¿ya? Se muestra un mayor aprecio hacia la naturaleza. También en el aspecto económico aparece el primer capitalismo, basado en el mercantilismo. Tiene como principales características el recurso del crédito, y en esta época fue cuando se creó el crédito, cuando, bueno, no se llamaban bancos antiguamente, pero
Estas entidades prestaban dinero, ¿ya? Se creó la banca eh, y la separación del capital y el trabajo. También la agrupación de una serie de comerciantes. Aquí los comerciantes empezaron ya a unificarse y a poder hacer sus propios comercios regidos por reglas. Entonces, aquí muchos feudos comenzaron a tener mayores ingresos por los créditos que estaban otorgándole y a comenzar una sociedad burguesa. Y es ahí cuando ocurre un quiebre después. Y también con la aparición de la imprenta. ¿Por qué? Porque con la aparición de la imprenta, pudieron publicarse o divulgarse las obras literarias mucho más fáciles y así llegaban a muchas más personas. Antes, los monasterios eran quienes copiaban los libros y los hacían a mano. Y por lo tanto, esto crea la primera generación de lectores masivos. ¿Por qué? Porque ya con la imprenta se podían imprimir mucho más copias y llegar a muchas más personas. ¿Ya? Y los géneros de amplia divulgación, por ejemplo, los géneros que eran mucho más leídos, gracias a la imprenta en esta época. Y luego, cuando ya terminó la época del Renacimiento, comenzamos con el Barroco y este periodo artístico y literario del siglo XVII, que contrasta a varios aspectos del Renacimiento del siglo anterior. Juntos construyeron el siglo de oro. Ambos periodos, por tener bastante creatividad, por haber descubierto muchos inventos, muchos continentes, muchos artistas lograron salir, darse a conocer, se considera como el siglo de oro, estos dos periodos, ya que en general se consideran la época más fecunda y gloriosa de la historia literaria de España. Y comienza a principios del siglo XVII o en los últimos años del siglo XVI, ahí cuando hubo el cambio. El contexto histórico del barroco, que es porque España estaba en crisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba en crisis. Porque anteriormente yo les había dicho que en el Renacimiento comenzaron los créditos, comenzaron a crearse estas personas que tenían dinero pero que tenían que devolverlo. Y por toda esta razón, porque muchos no podían devolver el dinero, se creó esta crisis en España, una crisis económica. Había inestabilidad, inquietud, pesimismo y sobre todo desengaño. Hay una vuelta hacia el teocentrismo. Quiere decir que todo el antropocentrismo que giraba en torno al ser humano, que el ser humano era el centro, que Dios no existía, se volvió hacia el teocentrismo, nuevamente a creer en Dios. Aquí tenemos la contrarreforma, que tiene un papel muy importante porque la contrarreforma es la respuesta a la reforma, es la respuesta que dieron contra la reforma de Martín Lutero. Y el mundo católico, como se vio en crisis, tuvo que reinventar nuevas ideas, por decirlo así, para poder obtener mayor fuerza. El mundo es falaz, triste y la vida es dura. En la literatura y el arte comienza el exceso de engaños y adornos. Mientras más adornado, mientras más luz había, se podía tapar el problema que estaban viviendo en ese momento, que, como ya lo hemos dicho y en muchos otros periodos, es con una crisis económica, también social y política. Y las características específicas del barroco es el dinamismo. El dinamismo, que es el arte del barroco, desea crear sensación constante de movimiento. Dinamismo significa movimiento, ¿ya? Por lo tanto, desea crear esta constante sensación de movimiento de las artes. También está la teatralidad, que es el arte o que el artista intenta conmocionar emotivamente al espectador. Y para ello recurre a procedimientos hiperrealistas, exageración en cuanto a sentimientos, exageración en cuanto a situaciones.
Y también el decorativismo y la suntuosidad, que el artista del barroco atiende por igual a lo esencial y a lo accidental, mientras más decoración es, eh, es como el mayor esplendor que tiene el barroco. Ahora, comparando este siglo de oro que comienza con el Renacimiento y termina con el Barroco, nosotros podemos hacer un contraste de estos dos movimientos totalmente diferentes y que un movimiento da paso al otro. En cuanto a los problemas que se hallaron como sociedad, en cuanto a las ideas que se hallaron como sociedad. Por lo tanto, podemos decir que cuando terminó la época medieval, la época renacentista tomó parte de esta época, tomó parte esencial de este movimiento, que transformó, lo transformó en un movimiento que el hombre era el centro de todas las cosas. Hubieron bastantes descubrimientos importantes para el Renacimiento. Era un renacer de ideas, cambiar ideas. Y como este cambio de ideas surgió y hubo problemas en cuanto a todos los cambios que se estaban haciendo, como por ejemplo, eh, muchas personas comenzaron a enriquecerse, luego hubo un quiebre en todo este periodo, en cuanto ya, como se aparentaban muchas cosas, comenzó la crisis en donde ya, al haber dejado, por decirlo así, a Dios de lado, volvieron a recurrir a Dios para muchos de sus ideales. Y en esta época fue cuando se empezaron a crear en los movimientos literarios la literatura religiosa, el amor hacia Dios y como Dios su único amor. Y ahí es cuando comienza la época del barroco. Y cuando comienza la época del barroco hay un cambio, hay un giro de pensamientos, hay un cambio de pensamientos. Entonces, ahora, ustedes deben poder eh, realizar una comparación en cuanto al barroco, perdón, en cuanto al Renacimiento y al barroco, a sus características específicas y a lo más importante que sucedió en esta época. Ahora, pon en práctica lo que sabes. Si tienes alguna duda o alguna consulta, puedes escribir a mi correo o un comentario de Classroom. Adiós y nos vemos en una próxima clase.